Información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. En esta edición especial, hoy 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre, una jornada especial de nuestro programa de Ojo con la Cultura para Polar Comunicaciones, Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Digo especial porque en algún momento de este año mencionamos que a veces es bueno poder hacer una síntesis, un resumen de lo que hemos venido realizando en el transcurso del año. Y consideramos que es bueno hacerlo ahora, justo en este momento, hacer una pequeña calma, en una jornada de busquemos o pensemos algo así como de reflexión, considerando todo lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, los procesos, los cambios que estamos viviendo, que estamos experimentando no solamente los magallánicos, sino que también en el país, con el estallido social, con los diversos acontecimientos que han sacudido a nuestra patria. Hemos dicho que en paralelo se han desarrollado muchas actividades de tipo cultural, por supuesto. Aquí, en este espacio de Ojo con la Cultura, hemos desarrollado con el aporte de algunos importantes cronistas literarios, gente ligada al mundo de la música, principalmente, incluso profesores, un trabajo que dé cuenta, y lo expusimos en varias sesiones, en varios programas, sobre qué es lo que es cultura popular. Para nosotros no es fácil definir cultura popular, porque podríamos decir popular y masivo es lo mismo. Para quien hoy día está frente a ustedes expresando esta idea, pensamos que no es así. Uno puede ser masivo, pero no necesariamente popular. No estar arraigado en lo que es el gusto de la gente más humilde. Tal vez por el hecho de que lo popular nos lleva a la idea de que lo popular inevitablemente tiene que ver con algo que es el tema de la discriminación económica que está tan en boga hoy en día. Tal vez como para hacer esa diferenciación, iniciamos este resumen, este recuento, cuando trajimos a este programa, vinieron y nosotros estuvimos y compartimos con ellos 3 cultores y 3 exponentes del mundo de aquello que nosotros definimos la cultura popular versus la cultura masiva. Son 3 mundos diferentes. Uno de ellos es el profesor Dusan Martinovich, profesor de Historia y Geografía, quien se explayó sobre varias temáticas acá en Ojo con la Cultura y nos habló en exclusiva de lo que está pasando con el Museo Regional. Pero también tocamos otros temas, ¿se acuerda? La situación del Liceo Sarah Brown,
la pasada por esta región de Magallanes, la estadía de Gabriela Mistral y su importancia, su incidencia aquí en Magallanes. Vamos a recordar algunos momentos importantes con Dusan Martinovich, profesor de Historia y Geografía, que estuvo con nosotros durante el mes de noviembre. Que estuvo acá en Punta Arenas, la trajo Gabriela, efectivamente, tenía 17 años. Laura Rodi, que era huérfana ella de padre y madre, y un amadrinamiento inicial. O sea, la llevan, ella la supervisa, la acompaña en el colegio de Bellas, en la Escuela de Bellas Artes, donde hace sus primeras armas, y bueno, de ahí la invita a venir a Punta Arenas. Ella era solita, la invita acá a hacer clases de arte. Había cursado un par de semestres en la Escuela de Bellas Artes, eso ya lo catalogaba como una profesora en esa época, y vienen a Punta Arenas con Laura, con 17 años, que hace clases de arte y posteriormente también se hace cargo de la inspectoría. Y luego volverá a Punta Arenas y vivirá mucho tiempo. La gente más antigua de Punta Arenas recuerda los años cuando, no sé, hablamos con don Roque Esteban Escarpa, no, Roque Tomás Escarpa, decía claro que cuando niño la recordaba, ya en su casa, en los años 48, 47. Laura Rodic tuvo mucho que ver con la primera escuela de temporada de invierno de la Universidad de Chile, del año 1951. Escuela de temporada que había gestionado Amanda Labarca, otra gran educadora que es como el punto de contraparte que tiene Gabriela Mistral en el ámbito de esto de la educación. Pero sin embargo Amanda Labarca no tiene ningún problema en que Laura Rodic se sume a este gran proyecto de las escuelas de temporada de invierno que se organiza acá, la primera en 1951. Vienen un montón de profesores de la Universidad de Chile a dictar cátedra en las vacaciones de invierno, como le decimos nosotros, mes de julio de ese año 51, y Laura Rodic, ya mayor, ¿no es cierto?, con todo su currículum que tú describes, es una de las principales expositoras de esa escuela de temporada, y una de las conclusiones más importantes que queda plasmado en un documento de esa escuela es la necesidad imperiosa de crear una especie de conservatorio de música para Magallanes. Bueno, y de ahí, ¿qué es lo que surge? La Sociedad Coral de Magallanes. Y Laura Rodic es una de las que escribe el documento final. Sí, bueno, después de estar en Magallanes, se va a Santiago y viaja con Mistral a México. Ahí aprende mucho el muralismo mexicano, con Rivera, con todos estos maestros, pues se va a Europa. Y bueno, y acá en Punta Arenas, mira, la coincidencia tiene que haber sido hace un par de días. Estaba yo trabajo en el museo regional, estamos revisando una fotografía, encuentro un sobre sin revelar. Salía murales del liceo, de Colegio Superior de Niñas, 1947. Tú dijiste, yo trabajo en el museo regional, no te... Claro, recordábamos a Gabriela Mistral, su paso en Magallanes, que es uno de los grandes temas que maneja con tanta calidad y con lujo de detalles nuestro amigo el profesor Dusan Martinovich. Dusan es tal vez uno de los mayores conocedores en Chile de la vida de Gabriela Mistral, y en específico, con toda seguridad, es el hombre que más sabe en Magallanes del paso de Gabriela Mistral acá por nuestra zona. Hablábamos e incorporamos ese momento, de ese espacio de Dusan, porque hablaba de Gabriela Mistral, su paso en Magallanes, pero enfocado en el tema popular. Fíjese usted que cuando hablamos también de lo popular, inevitablemente tenemos que tocar el tema de la música. Creo que de las disciplinas artísticas, cuando uno lo enfoca desde un prisma netamente cultural, se comienza a establecer una relación inevitable entre lo que es la diferencia que se da entre cultura masiva, cultura popular. Y de inmediato tocamos o ponemos como ejemplo el ámbito de la música. Por ese motivo, tal vez, y tampoco también por la amistad, vinieron a este programa dos amigos grandes conocedores de música, cada uno en su área. Uno de ellos
que es un hombre, un funcionario público, pero que es un hombre que siempre ha estado vinculado con el tema de la investigación musical. Su hobby siempre fue la música, pero además es un gran conocedor de la música de los años 50, 60 y 70. Para hablar de eso y para explicarnos a nosotros la incidencia que tuvieron grupos como los Beatles, The Rolling Stones, The Who y otros más, el mismo Elvis Presley por ahí por la década de los 50, el rock and roll principalmente, pero fundamental para hablarnos de los Beatles y cómo ellos surgen en la ciudad de Liverpool, estuvo aquí con nosotros Blas Saldivia. ¿Tú aseguras? ¿Es el primer sencillo de los Beatles? Claro, que no se vendió, lo compró la mamá de John nomás y nadie más. Y nadie más, 1958. Así es, sí. Oye, Blas, últimamente ha habido acá en la zona, en Magallanes, un tratamiento, una búsqueda por recuperar todo lo que es nuestro patrimonio histórico. Así es. Yo particularmente pienso que todavía estamos un tanto anclados en lo que es el siglo XIX, pero lo que no quita, ¿no es cierto?, de que determinados sucesos que son de suma importancia de la investigación se tienen que tratar y de algún modo recrear a partir del arte, de la literatura, de la música. Y tú en particular has tenido la ocasión, la oportunidad de participar en una serie de radioteatros. Así es. La cultura del radioteatro. Sí. Entre paréntesis, ¿te gustaría ir más al siglo XX en la recuperación, principio del siglo XX? Yo pienso que sí, yo creo que, y lo hemos dicho, acá lo decimos responsablemente, creemos que incluso desde un punto de vista histórico y incluso de alcance nacional han ocurrido cosas en Punta Arenas en el siglo XX que son de interés nacional. Yo lo digo responsablemente acá en este programa, lo hemos dicho en otros espacios, creemos que la mayoría de los trabajos históricos y que la historiografía regional está anclada en el siglo XIX. La historiografía magallánica está anclada, termina en 1900 claro. Si seguimos a Carlos Vega Delgado, termina en 1920. Así es. Con la masacre de la Federación Obrera, y de ahí son muy pocos los trabajos. Un aporte. Ahí teníamos That'll Be the Day que estábamos viendo ahí. ¿Esa foto la conseguiste tú? Ah, mira qué bien, ¿viste? Un trabajo en equipo espectacular, sí. Ahí estaba la foto no era el disco en sí, sí, puede que haya sido el disco. El disco, la etiqueta incluso escrita con lápiz nomás, ¿no? Blas Saldivia, que nos contaba en su intervención de uno de estos sábados del mes de noviembre sobre los Beatles y cómo surgieron en Liverpool. Y nosotros antes, en ese mismo programa, hablábamos también conversábamos con Blas, que nos parece que la historiografía regional estuviera anclada hasta el año 1920, estuviera como encapsulada, detenida en el tiempo, como que ningún suceso posterior durante el siglo XX fuera más importante que todo lo que pasó anteriormente en Magallanes, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la actualidad con lo que es esto de los 500 años, el próximo 1520, 2020, las celebraciones, conmemoraciones, como usted quiera llamarlo. Y sobre todo, cuando usted analiza lo que es la historiografía regional, se va a dar cuenta que la mayoría de los libros de historia siempre están analizando todo lo que pasó durante gran parte desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Usted no va a encontrar, o es muy poco lo que usted encuentra sobre historia regional a partir del siglo XX. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Punta Arenas en los años 60? ¿Hay alguna investigación? ¿Hay algún libro sobre eso? Es difícil encontrarlo, ¿verdad? Y ahí está la relación que hacíamos con la incidencia cuando surge este concepto de cultura masiva o cultura popular.
por ejemplo, cuando surge en la música el fenómeno de los Beatles. Y un hombre que sabe muchísimo, que es el cronista histórico de el diario que yo le llamo el decano de nuestra prensa, el Magallanes, Marino Muñoz Agüero. Él es un conocedor no solo de música, de literatura, y también por supuesto de historia, hijo de Marino Muñoz Lagos, pero es un hombre que también se ha especializado en esto de diferenciar y ha escrito, no solo ha escrito, ha comentado en sus crónicas, en sus artículos del Magallanes, varios tópicos que nos parecen interesantes sobre esta diferencia entre lo masivo y lo popular. Marino Muñoz Agüero compartió una jornada especial con nosotros para tratar de diferenciar y explicar y compartir con nosotros lo que para él es esta diferencia tanto cuantitativa como cualitativa tan importante. Veamos. Cultura popular, como bien lo mencionas tú, y se presenta este desafío porque fue una cosa muy, muy de afectos, en términos que se me plantea que la idea no es que no se pierda la columna que mi papá había mantenido casi durante 70 años y que no salga de la familia. Y yo lo asumo el desafío, yo lo asumo, y creo que el formato de lo que mi papá hacía es imposible porque hay una distancia tremenda entre la capacidad que él tenía para comentar los libros, para muchas veces también hacer crónica urbana. No nos olvidemos que él es un poeta, y si tú tienes un poeta haciendo crónicas es realmente un lujo. Entonces es imposible que pensemos de que el formato se va a mantener. Yo he mantenido la columna y hago las reseñas de libros porque yo no llego a la profundidad de los libros a las cuales podía llegar mi papá por formación y por experiencia, pero también combino las reseñas de libros con crónica urbana y también con crónica histórica. Creo que, respondiendo derechamente a tu pregunta después de toda esta vuelta, creo que el formato no se mantiene, es distinto, y yo creo que por una parte es bueno que así sea, porque yo no quiero ser, por así decirlo, un clon. No tengo las capacidades, no tengo el alcance para hacerlo. Y no tendrías por qué serlo. Y no tendría por qué serlo, más allá de que, por supuesto, si tengo alguna capacidad de escribir, evidentemente yo se la debo a mi papá y también se la debo a mi mamá. A ellos dos. Si no fuera por mi papá, yo no creo que yo estuviera escribiendo, por dos cosas: porque no habría heredado ciertas condiciones. Recordábamos a nuestro amigo Marino Muñoz Agüero en una de sus intervenciones para definir o tratar de explicarle a la gente qué es lo que es esto de cultura popular, cultura masiva. La diferencia que él nos daba era que fundamentalmente a través de la influencia de sus padres, él entró en el mundo de la literatura, de la cultura, su casa llena de libros, decía él, pero que después, ya cuando él ingresó y se metió de lleno en esto del estudio de lo que es la cultura, en desmenuzar libros, en esto de la escucha de tantos temas musicales, Marino es un gran conocedor de música también, de repente él, y lo dijo en el programa, no se acordaba o no podía diferenciar si era más popular escuchar a Rimsky-Korsakov o a Rachmaninoff que a los Vikings 5, ¿se acuerda? ¿Qué es mejor?, decía él. Y él no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo explicar? Sí, decía él, y se preguntaba de que una canción podría ser etiquetada como vulgar y sin embargo llegaba al gusto de toda la gente. En cambio, una melodía, una composición de corte sacro, de esto que decimos música de orquesta, música clásica, puede ser la mejor obra compuesta y sin embargo
no resiste el oído de la gente común. ¿Será porque no estamos preparados para eso? ¿Será porque no tenemos una educación para diferenciar lo bueno, lo hermoso, lo vulgar de lo sacro? Entre esas disquisiciones se manejó Marino Muñoz Agüero para intentar explicarnos esta diferencia entre lo masivo y lo popular. Y hemos querido tocar estos temas porque en el segundo bloque del programa vamos a recordar a la gente que estuvo con nosotros compartiendo en lo que es el proyecto de la guía patrimonial del barrio 18 de septiembre. Vamos a hablar de eso porque ayer, en la tarde, en la noche, se inauguró oficialmente una serie de placas alusivas a lo que es el contexto de lo que fue la fundación del barrio 18 de septiembre. Esto se hizo en las afueras de la Junta de Vecinos número 20, porque después de eso, y lo vamos a comentar en detalle, al interior de la Junta, de este inmueble histórico, del cual vamos a hablar también, se mostró parte de la guía patrimonial que construimos con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y ahí, precisamente en esta guía, una de las razones de por qué hicimos, construimos, diseñamos esta guía, fue precisamente para clarificar la diferencia entre lo popular, lo masivo. A la vuelta, vamos a recordar el paso de estos amigos, de estos pobladores profesionales, gente del mundo del trabajo que estuvieron junto a nosotros, y después vamos a ver imágenes exclusivas de lo que ocurrió ayer viernes en la Junta Municipal número 20 en el barrio 18 de septiembre. Ya volvemos.